Llegamos ahora al capítulo 3, y podemos darle como título Amán y el antisemitismo. Leamos el primer versículo de este capítulo 3 de Esther. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Aquí tenemos a este hombre llamado Amán. Él es uno de aquellos que por mucho tiempo ha llevado a cabo una campaña de antisemitismo. Esto tiene una larga vigencia, comenzando con el faraón de Egipto. Usted recuerda que él trató de eliminar a esta gente dando muerte a todos los primogénitos. Él pensó que de esta manera podría detener la explosión demográfica, pero el propósito era el de eliminar a la nación de Israel. Y aquí tenemos ahora a Amán. Y uno puede pasar a través de toda la historia de este mundo y puede encontrar una y otra vez que han existido intentos de eliminar a esta gente. Desde Amán hasta Hitler, y aún en el día de hoy, encontramos que hay naciones que están tratando de promover el antisemitismo entre ellos. Ahora, Dios desde el mismo principio comenzó a proteger a este pueblo. Él lo tenía que hacer porque ellos eran los que tenían a su cargo su revelación. La revelación que Dios tenía para el hombre llegaría por medio de los judíos, así como el Salvador, el Mesías, también llegaría por medio de ellos. Y así ha sido. Dios le dijo a Abraham, «Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré». Ahora, quiera usted esto o no, Dios ha cumplido eso. Eso ha sido cumplido literalmente a través de las edades. Dios fue un poco más allá en el tiempo de Isaías. Allá en el libro de Isaías, capítulo 54, versículo 17, dijo Dios, «Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová». Dios dijo, «Ninguna arma forjada contra ti prosperará». Muchas personas habían pensado que Hitler podía llegar a ser un dictador mundial, y por ese temor muchas naciones tomaron parte en la Segunda Guerra Mundial. Pero Dios intervino, Dios obró, Dios detuvo a esta gente. Detuvo a Amán y también detuvo a Hitler. Estamos comenzando a ver aquí por qué Dios motivó que Esther llegara al trono, porque si ella no hubiera estado en ese lugar, este Amán antisemita podría haber exterminado a este pueblo, porque esa era su intención. Ahora notemos lo siguiente. Este hombre Amán era llamado Agageo. Y si uno lee allá en el primer libro de Samuel, por ejemplo, se puede dar cuenta que en esa época los agageos eran los amalecitas. Los agageos provenían de la familia real. Dios le dijo a Saúl que tenía que matar a todos los amalecitas. ¿Pero qué fue lo que hizo Saúl? Le perdonó la vida al rey Agag. Hay muchas personas que piensan que hacer cosas así es demasiado cruel de parte del Señor. Pero usted puede apreciar que cuando el Señor manda hacer algo, que puede parecer cruel para usted y para mí, Él tiene una razón para hacerlo, y sabe algo que nosotros no sabemos. Hay algunas personas que parecen estar encontrando contradicciones en la Biblia y parecen ser tan inteligentes que aún creen saber más que Dios mismo, y que ellos saben algo que Dios no sabe, y que en la palabra de Dios se cometió alguna equivocación. El que podría cometer una equivocación aquí sería aquella persona que dijera, ¿no es una vergüenza que Dios dé un mandamiento como este de destruir a los amalecitas? Si Saúl hubiese obedecido a Dios y destruido a los descendientes de Agag, entonces no hubiera existido este hombre Amán. Opinamos que por lo menos unos 2 millones de personas murieron a causa de este hombre, a pesar de todo lo que se hizo por detenerlo. Muchos murieron a causa de su presencia. Así es que pensamos que si Saúl hubiera cumplido en su época el mandamiento de destruir a todos los agageos, entonces él hubiera salvado más vidas humanas. Hubiera sido algo bueno y no algo malo. Pero los críticos no parecen conocer lo que Dios conoce, y Dios conoce lo que el futuro depara. Pues bien, aquí tenemos a Amán. Él es un agageo y es un hombre de mucha habilidad. ¿Pero qué es lo que sucede? El rey lo coloca a él en una alta posición y lo pone, como dice aquí, sobre todos los príncipes que estaban con él. Y eso quiere decir que ahora él se ha convertido en el primer ministro y ocupa esa alta posición. Y dice en el versículo 2 de este capítulo 3 de Esther, «Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba». El rey había mandado a decir que él tenía un nuevo primer ministro, que su nombre era Amán, y que él quería que todos se inclinaran ante éste y que reconocieran su posición. Y luego se nos dice aquí, «Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba».
Amigo oyente, estamos preparados a cambiar nuestra forma de pensar en cuanto a este hombre Mardoqueo. Ya hemos dicho que íbamos a hacer eso, y es exactamente lo que tenemos que hacer ahora. Es decir, cambiar nuestra forma de pensar en cuanto a este hombre. Me siento como queriendo lanzar el sombrero al aire, si tuviera sombrero, por supuesto, porque este hombre se niega a inclinarse ante Amán. Y esto parece ser algo bastante fuera de lo común. Pensamos que todas las demás personas que se encontraban en ese lugar se arrodillaban ante este hombre, se inclinaban hasta tocar el suelo. No simplemente inclinando un poco la cabeza, sino tocando el suelo prácticamente con la frente. Y aquí tenemos a este pequeño hombre que se mantiene erguido y que no se inclina ante Amán. ¿Y por qué no se inclina? Pues bien, este hombre fue criado bajo la ley mosaica y se le había dicho que no debía inclinarse ante nada, solo ante Dios. Dios era el único ante quien debía inclinarse. No tendrás dioses ajenos delante de mí, había dicho el Señor. Usted no tiene que inclinarse o adorar o hacer nada como esto. Así es que este hombre no lo iba a hacer. Debemos decir algo más sobre Mardoqueo. Mardoqueo y Esther no eran lo suficientemente fieles como para regresar a Jerusalén. Sin embargo, ellos estaban dispuestos a arriesgar su propia vida para poder salvar a su pueblo. Por tanto, sentimos mucho haber dicho lo que dijimos antes sobre Mardoqueo. Usted y yo, amigo oyente, debemos reconocer lo siguiente. Tenemos que dejar que Dios determine quién es fiel. Nosotros no somos los que tenemos que determinar eso. Este hombre Mardoqueo ahora no está siendo un político muy hábil. Él no se está inclinando porque ha sido enseñado de cierta forma, y en esa enseñanza, aunque él está desobedeciendo a Dios al no haber regresado, en esa enseñanza se le dijo a él que no debía inclinarse ante nadie, solamente ante Dios. Y leemos entonces en el versículo 3, y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Ellos le decían a Mardoqueo, bueno, estás haciendo algo tonto. Estás arriesgando tu posición y tu vida. Inclínate ante ese hombre. Pero Mardoqueo no quería hacer eso. Y ya podemos ver a este hombre Amán llegando al palacio todos los días, y toda la gente se inclinaba ante él, con excepción de Mardoqueo. Y vemos en el versículo 4, aconteció que hablándole cada día de esta manera, y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Hasta entonces, él no había revelado su nacionalidad, y finalmente le preguntaron, ¿por qué haces eso? Es una tontería, es algo absurdo. ¿Por qué no te inclinas? Y por fin él les dice, bueno, es que yo soy judío. Y en el momento en que él le dice eso, él hace público también su religión. Él adoraba al Dios único y verdadero. Él había sido enseñado lo que dice allá en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, donde leemos, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O sea, Jehová, el Dios plural, Jehová uno es. Él tenía que declarar esto al mundo de la antigüedad, al mundo de la idolatría, de la unidad de la deidad. En el día de hoy no estamos en un mundo de la idolatría politeísta de entonces. Sin embargo, estamos en un mundo de ateísmo. Y tenemos que declarar en el día de hoy la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora Mardoqueo en esta ocasión en particular ha tomado su posición y los demás saben por qué. Porque el judío de ese día era conocido en todas partes como aquel que adoraba al Dios único y verdadero. Leamos ahora el versículo 5. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Normalmente, si este Amán hubiera sido un gran hombre y se le hubiera traído este asunto a su atención, él hubiera dicho, ahora no me molesten, si no se quiere inclinar, si quiere ser diferente, pues que lo haga. Pero a Amán le molesta mucho la actitud de Mardoqueo y él odia a este pequeño hombre. Él no solo va a demostrar su odio contra él, sino que lo va a hacer en contra de todo el pueblo. Y leemos aquí en el versículo 6, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Ahora nosotros podemos apreciar la trama aquí. Este hombre está obrando, tratando de destruir a toda la nación de Israel. Usted puede ver que Dios está actuando detrás del escenario en esta corte pagana, impía, colocando a alguien en el trono al lado mismo del rey, para que en el momento preciso pudiera intervenir en su beneficio. Podemos apreciar que Dios está en las sombras, cuidando a los que le pertenecen. Cuán importante es notar esto en el día de hoy, amigo oyente. Ahora nuevamente hemos llegado a un lugar importante en nuestra historia, y es bueno llegar a este punto
y detenernos en esta historia que continuará. ¿Qué es lo que va a hacer Amán? ¿Cómo va a manipular las cosas para poder eliminar a esta gente? Pues bien, él es inteligente y saldrá con algo para poder hacer daño a los judíos. Pero dejaremos esto para nuestro próximo programa y contamos como siempre con su fiel sintonía. Hasta encontrarnos de nuevo en este mismo punto del dial de su receptor, deseamos a usted las incontables bendiciones del Señor en su vida. En nuestro programa anterior, amigo oyente, en el versículo 6 de este capítulo 3 del libro de Esther, nos encontramos con el villano de esta historia que estamos estudiando. Y ciertamente este hombre Amán es un villano. Él es uno de los antisemitas que intentaron destruir la nación de Israel. Faraón intentó hacerlo. Luego descubrimos que el rey Herodes trató de hacer eso. Y más recientemente aún, Hitler trató de exterminar la nación israelita. Amán se encuentra entre esa clase de personas. Satanás, por medio de estas personas, está tratando de destruir a este pueblo, porque en ellos reposa la palabra de Dios. La palabra de Dios fue dada al mundo por medio de esa nación, y porque el Señor Jesucristo, según la carne, llegó a través de ese linaje. Ahora esta nación, al igual que el resto de las demás naciones en la actualidad, se encuentra alejada de Dios. Esta pequeña nación que nosotros podemos ver en la actualidad no está cerca de Dios. Esa gente tiene una religión, pero ni siquiera es la religión del Antiguo Testamento. Están muy alejados de Dios. Solo existe un pequeño porcentaje, como también lo es entre las naciones gentiles, de aquellos que se vuelven al Señor Jesucristo. Sin embargo, Dios tiene un propósito para esta nación, y esta gente se volverá a Él cuando Dios termine o cumpla su propósito con su iglesia. Ahora Satanás ha intentado destruir esa nación, y Dios ha levantado como un muro protector alrededor de ella. Cuando Dios le dijo a Abraham que haría de él una gran nación, le dijo, «Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré». Y todo lo que uno tiene que hacer es leer los libros de historia para darse cuenta que esto es realmente cierto. También, como ya hemos mencionado, hemos destacado el versículo 17 del capítulo 54 de Isaías, donde dice, «Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová». Es una pena pues que Amán no se haya enterado de esto, pero quizá aun si lo hubiera sabido, él no lo hubiera creído. Y es una lástima que no lo haya creído porque le habría evitado a él muchos problemas. Pero este hombre, Amán, ha sido elevado a una posición muy alta en este gran imperio mundial. Él es el primer ministro. Ahora este hombre, Mardoqueo, no se quiere inclinar ante el primer ministro. Y nos alegramos de eso ahora. Él está tomando una posición que debió haber tomado antes, pero por lo menos lo está haciendo ahora, porque así se le enseñó a él según la ley de Moisés. Y él entonces está tomando su posición al lado de Dios. Él no se inclina ante Amán. Y esto molesta sobremanera a Amán. Lo irrita tanto que él va a hacer algo que pueda servir de escarmiento. Pero él no quería simplemente poner sus manos sobre Mardoqueo. Él se vuelve contra toda la nación. ¿Y qué es lo que este hombre está tramando hacer? Bueno, notemos lo que dice el versículo 7 de este capítulo 3 de Esther. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es, la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Esta era una forma de juego de azar, era una lotería, y esta lotería se usaba en ese entonces para recolectar impuestos para el gobierno. Usted puede apreciar que en realidad no hay nada nuevo bajo el sol. Las entradas del gobierno no eran suficientes para cubrir todos los gastos que tenía, y eso tampoco es algo nuevo, ¿verdad? En la actualidad, nosotros tampoco podemos conseguir todo el dinero necesario. Y este rey Jerjes tenía muchas cuentas que pagar a causa de la guerra. Usted recordará que él llevó a cabo una campaña contra Grecia, y que él necesitaba mucho dinero para realizar eso. Ahora Amán, aparentemente en su nueva posición en el gobierno, probablemente tiene acceso a los libros relacionados con los impuestos del reino, y quizá aún tenía todo eso bajo su supervisión. En ese país se utilizaba este sistema de la lotería, y lo hacían echando pur, o sea, la suerte. Como ya hemos dicho, esta era una forma de juegos de azar. Esto no era suficiente para las necesidades del gobierno, y esto también es algo familiar. Ellos tenían que conseguir dinero de alguna otra manera.
Ahora Amán era una persona muy rica, y él vio ahora una oportunidad para lograr su propósito. Continuemos leyendo el versículo 8. Y dijo Amán al rey Asuero: Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Esta gente era diferente a las demás, sus leyes eran diferentes. Ellos obedecían la ley mosaica. Aunque no habían regresado a su tierra obedeciendo a Dios, estaban siguiendo la ley mosaica esparcidos como estaban a través de todo el reino. Y como resultado, este hombre Amán dice: mire, esta gente es diferente y ellos son personas que probablemente deberían ser exterminadas. Él concibió una idea, y era que él podía dar cierta cantidad de dinero para los tesoros del rey, y aparentemente la cantidad que él menciona era lo suficiente como para saldar el déficit existente. El rey, por supuesto, estaba muy interesado en un plan así. La mayoría de los políticos siempre lo están. Ellos constantemente están tratando de conseguir más dinero por medio de los impuestos. Y esto parece ser una buena escapatoria para el rey. Así que, en los versículos 9 y 10, veamos lo que dice Amán. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos. Y este rey ni siquiera se preocupa por preguntar quiénes eran estas personas a las que se quería exterminar. Él no sabía quiénes eran y ni siquiera estaba interesado en saberlo. Él simplemente le dijo a Amán: aquí está el anillo, y se lo entregó. Ese anillo que el rey le dio a Amán tenía su firma en él. Estaba allí para ser impreso en una especie de cera que se utilizaba en los tiempos pasados para lacrar una carta, digamos. Allí se imprimía la firma del rey. Es de notar que en esos días muy pocas personas sabían escribir, y quizá el rey mismo no lo sabía hacer, pero ese anillo era la firma del rey. Por tanto, él simplemente se saca el anillo de su mano y se lo entrega a Amán y le dice: cualquier cosa que quieras hacer para exterminar a esas personas, lo puedes hacer con mi autorización. Quizá alguien diga: bueno, esto es ciertamente algo que no muestra ningún interés o compasión por la vida humana. Pero, ¿espera usted, amigo oyente, que este rey muestre compasión por la vida humana? Él había disipado su riqueza, la riqueza de su reino, en una campaña guerrera contra Grecia. Existen diferentes opiniones en cuanto al número de personas que murieron en esa campaña, pero quizá haya alcanzado a unos 2 millones. Pero eso no le molestaba a él en lo absoluto. No le molestaba para nada que 2 millones de hombres hubieran sacrificado sus vidas por una equivocación suya. Ahora, de todos modos, él entrega su anillo a su primer ministro y Amán lo va a utilizar. Continuemos leyendo los versículos 11 y 12 de este capítulo 3 de Ester. Y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito, y sellado con el anillo del rey. Él lleva este mensaje a través de todo el imperio. Era un esfuerzo mayúsculo. Usted recordará que el imperio de los medas y los persas se extendía desde la India a través de Asia hasta el mar Mediterráneo. De allí continúa hacia Europa, incluye toda Asia Menor y alcanza hasta África a través de Egipto hasta Etiopía. Era un reino muy amplio. Y había gente allí que hablaba muchos idiomas, por lo menos 127. Pero uno también debe darse cuenta que había muchas tribus diferentes en estas provincias. No sé cuántas hayan sido ellas, pero cuando uno las pone todas juntas, se da cuenta que hay gran cantidad de idiomas. Y como resultado, este decreto, esta ley del rey, tenía que ser escrita en el idioma de todos esos pueblos. Esto es un proyecto del gobierno bastante grande. Así es que se llama a los escribas, y de seguro que para llevar a cabo los negocios de este reino en esos días era algo bastante complicado y vasto. Probablemente tendrían edificios por todas partes, y los escribas que podían traducir a esos idiomas se encontraban trabajando en uno de esos edificios.
Se los llamó y se dedicaron a traducir ese decreto del rey a todos los idiomas que se hablaba en todo el reino. Luego tuvieron que hacer varias copias porque tenían que tener suficientes para alcanzar a toda la provincia. A las puertas se encontraban atados los dromedarios, los camellos, los burros y algunos mensajeros que corrían simplemente a pie. Todos estos mensajeros llegaban, tomaban las copias que les correspondía y salían en dirección a la ciudad que les tocaba. La gente que vivía en la capital, Susa, podía observar toda esta actividad y pensaba, bueno, está sucediendo algo que es de mucha importancia para la nación. Todo este movimiento en la ciudad capital les llamaba la atención. Y luego esa ley es publicada en la misma ciudad. Veamos el versículo 13. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Así era el decreto que estaba siendo publicado. Era un decreto antisemita de la peor clase. Esa clase de infección ha contagiado a toda la raza humana. Y su base es satánica. No interesa lo que usted pueda pensar de los judíos, amigo oyente. Pero usted y yo como creyentes no debemos tomar parte en ninguna clase de antisemitismo. Eso es satánico, no es de Dios. Después de todo, Dios es misericordioso y Él ha sido misericordioso con nosotros. Él será misericordioso con ellos. Prosigamos ahora con el versículo 14 de este capítulo 3 de Esther. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuvieran listos para aquel día. Usted se puede dar cuenta del efecto que esto había tenido sobre esta gente. Sigamos adelante ahora con el versículo 15. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. La capital del reino, Susa, estaba perpleja. La gente de esa ciudad no podía comprender todo esto. Esta gente no era traidora, ellos no habían cometido ningún crimen. ¿Y por qué se debería tomar medidas tan extremas como esta, la de tratar de exterminarlos? Así es que, a través de todo el reino, los mensajeros del rey llevan este decreto. Cuando esta gente que vivía en la capital recibió primero la noticia, quedaron totalmente conmovidos. Pero eso no le molestó para nada al rey. Él y Amán se sentaron juntos y se pusieron a beber. Allí pasaron unos momentos muy alegres. Pero el rey no se había dado cuenta que ese decreto, que esa ley, también tenía un efecto sobre la reina. Él no sabía aún que ella pertenecía a la nación de Israel y no se había percatado de ello. Él se dará cuenta de eso muy pronto, pero la ley se ha publicado para exterminar a todo ese pueblo. Ahora, esa ley no puede ser cambiada. Ya hemos visto una ley que había apartado a la reina Vasti y que no podía ser cambiada, ni el mismo rey la podía cambiar. Ahora, esta ley que ha sido promulgada y aprobada con la firma del rey es la ley de los medos y los persas y no puede ser cambiada. Ahora, ¿cómo puede Dios salvar a su pueblo? Tiene que haber otro decreto escrito por el rey. Alguien tiene que intervenir. Y podemos decir de paso que Dios ha estado preparando el camino para esto. Cuando comenzamos a estudiar este libro, hablamos de la providencia de Dios. Observamos lo que ocurría en un palacio pagano, donde una tremenda borrachera estaba teniendo lugar y donde varios miles de personas estaban participando de un banquete. Se nos reveló un escándalo en la familia del mismo rey cuando la reina no quiso obedecer la orden del rey y es puesta a un lado. Quizá alguien pregunte, ¿qué tiene que ver esto con lo que ocurre ahora? Amigo oyente, tiene mucho que ver. Dios está obrando. Dios está colocando en una posición al lado mismo del trono a una persona que será el medio por el cual esta gente puede ser salva. Y Dios lo hace por medio de su providencia. Este rey nunca dijo, bueno, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Él no está interesado en la voluntad de Dios, pero Dios va a controlar la situación. Podemos pensar en otro incidente. Cuando César Augusto firmó una ley de impuestos, en la cual se decía que todos los habitantes deberían ser empadronados, supongamos que usted y yo hubiéramos podido estar al lado de César y preguntarle, César, ¿sabe usted que cuando firmó esa ley de impuestos estaba cumpliendo con la profecía, porque por medio de ella una joven que se encuentra en la ciudad de Nazaret viajará a Belén y tendrá en esa ciudad una criatura, y eso será el cumplimiento de la profecía?
Pensamos que César se hubiera reído de nosotros y dicho, yo no sé nada de ese asunto de las criaturas, pero sé lo que estoy haciendo sobre los impuestos. Y esa era una ley de impuestos firmada por él. Y usted se puede dar cuenta ahora que esa era la forma de obrar de Dios. Dios se encontraba obrando también en el palacio de César. Él está entre las sombras, cuidando a aquellos que le pertenecen. Quizá en nuestros días tengamos más necesidad de protección de parte de la policía. Pensamos que sí la necesitamos, ya que no es muy seguro andar en las calles de noche. Pero gracias a Dios que tenemos a Dios entre las sombras, protegiendo a los que le pertenecen, porque Satanás está tratando de destruir a aquellos que pertenecen a Dios. Ahora, este decreto ha sido publicado, y no puede ser cambiado ni alterado. Si usted piensa que el rey puede simplemente revocar lo que dijo, está equivocado, amigo oyente. Él no puede hacer eso. Ahora hay una persona que creyó ese decreto, y es nada más y nada menos que Mardoqueo.